Pues yo soy Margarita Florencio, como ha dicho Chin, aunque muchos ya me conocéis. Soy postdoc de la Universidad de las Azores, pero hice mi tesis doctoral en el Departamento de Humedales de la Casa, y entonces pues os voy a hablar de los patrones de biodiversidad, las comunidades de macroinvertebrados, de las lagunas temporales de Doñana y sus implicaciones para la conservación. Bien, las lagunas temporales son cuerpos de agua que presentan una fase recurrente de desecación, que es de duración variable y que es bastante impredecible. Y llamamos hidroperiodo al periodo en el que las lagunas permanecen con agua. Dentro de estas lagunas podemos encontrar típicamente estos grupos de macroinvertebrados, que serían gasterópodos, dípteros, odonatos, efemerópteros, coleópteros, heterópteros y el grupo de los grandes branquiópodos. Todos sabemos dónde se localiza el Parque Nacional de Doñana, pero nuestro estudio se va a centrar en las arenas estabilizadas, donde se forman más de 3.000 cuerpos de agua en periodos de grandes lluvias. Nosotros estudiamos 80 lagunas a lo largo de todo el Parque Nacional y además seleccionamos dentro de la Reserva Biológica de Doñana 22 lagunas que analizamos de forma mensual durante 2 ciclos hidrológicos completos. Seleccionamos lagunas de corto hidroperiodo intermedio y de largo hidroperiodo. Y dentro de las de largo hidroperiodo escogimos también una categoría especial que sería la de los zacallones. El sistema de lagunas de Doñana es un sistema que es altamente diverso, lo que queda reflejado en el amplio gradiente de hidroperiodo que presenta, y además estas lagunas van a estar recogidas o catalogadas con un alto estado de conservación, pues se encuentran dentro de la Convención Ramsar desde el 82 y son considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 95. Por tanto, es ideal para estudiar los patrones de biodiversidad, lo cual es clave para establecer estrategias para la conservación. Nuestro objetivo sería determinar estos patrones de biodiversidad, pero sobre todo sería analizar mediante las características de las especies, las variaciones ambientales y los factores espaciales que van a determinar la estructura de estas comunidades de macroinvertebrados, y esto en un contexto espacial y temporal. Bien, el estudio lo centramos en lo que sería la diversidad beta, que sería la disimilaridad que existe entre las comunidades locales. Esta diversidad va a presentar dos componentes, que sería el reemplazamiento de especies y el anidamiento. Consideramos anidamiento a la pérdida o ganancia ordenada de especies a través de gradientes ecológicos o ambientales. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 sitios diferentes, cada número sería una especie y lo que observamos es que en el patrón de anidamiento existe una pérdida gradual de especies entre los 3 sitios. El patrón contrario sería el reemplazamiento de especies, que consiste en cambios en la composición de las comunidades a lo largo de los diferentes sitios estudiados. Pero en la naturaleza nada es perfecto, lo que tenemos son siempre estructuras intermedias. Por ejemplo, en este caso, de un supuesto anidamiento, podemos encontrar excepciones que vendrían dadas por lo que nosotros denominamos lagunas idiosincráticas, que varían en la identidad de las especies que presentan, y por los taxones idiosincráticos, que son taxones que no se distribuyen de una forma homogénea entre todas las lagunas. Además, esto es muy importante para poder establecer las estrategias de conservación, puesto que si estuviéramos en un patrón de anidamiento, tendríamos que conservar aquellos sitios con una mayor riqueza, y si estuviéramos en un patrón perfecto de reemplazamiento de especies, habría que conservar los sitios más heterogéneos. Muestreamos las comunidades de macroinvertebrados de estas lagunas. Analizamos una serie de variables ambientales, algunas se midieron in situ, otras estaban relacionadas con el sedimento, otras las extrajimos de la cartografía y otras se analizaron de la columna de agua. Además, utilizamos las distancias entre lagunas como variables espaciales, analizamos la riqueza de plantas acuáticas por su papel como alimento y refugio y la riqueza de larvas urodelos por su papel como depredadores sobre las especies de macroinvertebrados. Además, como característica de las especies, lo que evaluamos son las diferentes capacidades de dispersión de las especies de macroinvertebrados. Como resultado encontramos unos patrones de anidamiento y de diversidad beta. Lo que encontramos es un sistema que se encuentra anidado. En este mapa podemos ver las diferentes lagunas idiosincráticas que encontramos, que además supusieron una alta proporción del número total de lagunas muestreadas y que se solieron encontrar en los extremos del gradiente de hidroperiodo, es decir, bien de corto o de largo hidroperiodo.
Además, encontramos una alta proporción de taxones idiosincráticos. En cuanto a la contribución a la betadiversidad, lo que encontramos es que precisamente el reemplazamiento de especies, mucho más que el anidamiento, lo que nos va a contribuir a esta diversidad beta. Y además que precisamente estas lagunas idiosincráticas y estos taxones idiosincráticos son los que más van a contribuir a la diversidad. En cuanto al anidamiento, las variables espaciales sugieren que la colonización, asimismo como ocurre con las variables ambientales, tiene una alta relación con el patrón de anidamiento observado. Aunque la colonización tuvo un papel mucho más importante en este patrón de anidamiento, hay que destacar el papel de las variables ambientales por su interés para la conservación, porque lo que nos está diciendo es que hay que conservar la heterogeneidad de ambientes para poder encontrar estas lagunas y estos taxones idiosincráticos, lo cual es esencial para mantener una alta diversidad en este tipo de sistemas con un patrón de anidamiento. Y todos estos patrones espaciales hay que encajarlos ahora dentro de la dinámica temporal propia y característica de las lagunas temporales. Aquí tendríamos un ejemplo de una laguna temporal, desde su inundación hasta su desecación. Lo que ocurre es que en otoño e invierno se va a producir la inundación de todas las lagunas temporales, entonces se va a producir la colonización de los macroinvertebrados por medio de la dispersión activa, por medio de la emergencia de las formas de resistencia del sedimento. Cuando se produce la desecación, que tiene lugar en verano, estos macroinvertebrados se tienen que dispersar hacia lagunas más permanentes o formar estructuras de resistencia. Y una vez que se vuelva a producir la inundación, pues se producirá una recolonización. Esto, traducido a las fases de la inundación que nosotros hemos detectado, sería una primera fase, que sería la fase propia de la inundación, en la que se inundan todas las lagunas a la vez, una segunda fase, que sería la fase intermedia, en la que se trata de una fase más larga, en la que se establecen las comunidades, y luego tendríamos la fase de desecación, que comenzaría con la desecación de la primera laguna, puesto que no todas las lagunas tienen el mismo hidroperiodo. En cuanto a los hábitats, podemos decir que la fase de inundación es una fase más homogénea, en la que además las lagunas presentan una buena calidad del agua, con una alta oxigenación, una baja conductividad. La fase intermedia sería una fase que se caracteriza sobre todo por una alta variabilidad ambiental, y la fase de desecación se caracterizaría pues, por la pérdida de calidad en aquellas lagunas que se van secando. Esto es pues, una reducción de la concentración de oxígeno, un aumento de la concentración de nutrientes, de solutos, una mayor fluctuación en las temperaturas debido a la pérdida de profundidad y de superficie de las lagunas. En cuanto al papel de la depredación sobre la estructura de las comunidades de macroinvertebrados, lo que encontramos es que los adultos de urodelos van a tener un importante papel durante la fase de inundación y las larvas de urodelos durante la fase de desecación. Cuando lo que miramos son las interacciones bióticas, encontramos que se va a producir o va a tener un papel importante en la exclusión competitiva en esta estructura de las comunidades durante las 3 fases de inundación, mientras que se va a detectar una segregación de hábitats importante solamente durante la fase intermedia y la fase de desecación. Bien, pues todo esto lo que nos dice es que durante la fase intermedia sería cuando habría que concentrar los esfuerzos de muestreo, dado que nos va a dar una visión mucho más representativa de los patrones de biodiversidad que se englobarían dentro de una amplia variación ambiental y de esta forma se podrían tomar decisiones mucho más concienzudas sobre la gestión y conservación de las lagunas. Y por último, por recapitulizar un poco, sería que la gestión y conservación de las lagunas temporales debe mantener las variaciones ambientales, garantizar la conectividad de estas lagunas y preservar el gradiente de temporalidad de estos medios para poder asegurar la conservación de esta fauna especializada. Y además, cuidado, porque hay que examinar detenidamente estos patrones de biodiversidad para poder escoger las estrategias más adecuadas para la conservación. Y muchas gracias. Buenas tardes, muy interesante tu contribución. Quería saber cuántas especies aproximadamente habéis identificado, por tener una idea de la diversidad al peso. Teniendo en cuenta que los dípteros prácticamente no están identificados, unas 140 o una cosa así. ¿Identificasteis todas 140, 160, no te sé decir, pero anda en ese rango. 140.
Sí, y más o menos. dices que dípteros no... Muy poco, sí. Muy poco, sobre todo porque la técnica que hemos usado son más epibentónicos, que tendríamos que tener una técnica especial solo para muestrar los dípteros. Y esa era mi segunda pregunta, era en relación a que, porque claro, los insectos acuáticos, otro grupo, los insectos acuáticos pueden ser pasar todo su tiempo, toda su vida en el agua o parcialmente, es decir, que muestrabais larvas, muestrabais adultos, o no sé, ¿qué consideración Esto es es la fase de vida acuática de los organismos, claro. Sería esa fase. Lo que pasa es que los organismos que tenían una parte de vida aérea, como podían ser los odonatos, su vida como larva era todo el periodo que estábamos muestreando, ¿no? O sea que el periodo termina cuando ya no hay... Sí, pero que identificasteis muchas larvas en ese sentido. Sí, sí, sí. Evidentemente. Sí, la verdad que sí. Muy bien, gracias. Gracias. Hola, buenas, Marga. Hola. Con los datos que tenéis, ¿habéis planteado hacer algún tipo de análisis metapoblacional con algunas especies características o más representativas con vista a modelarlo desde el punto de vista de la gestión también o funcionamiento como metapoblación o no? Eso es un poco difícil, ¿no? No, la verdad es que no. O sea, en vez de estudiar toda la diversidad, centraros en algunas Sí, especies pero porque funcionan como auténticas no lo hemos planteado metapoblaciones. siempre. La verdad es que Poli tarda de decirme lo de usar un grupo en particular, pero tenemos tantas cosas pendientes que eso se ha quedado un poco ahí. Algún día sí que me gustaría hacerlo. Bueno, en relación con lo que te acaba de decir él, se me ocurre que a lo mejor sería interesante trabajar con grupos funcionales. O sea, lo que Sí, se claro. habla tanto de la diversidad funcional, quiero decir, no a nivel de especie, de taxón, sino a nivel de, Sí, a de mí, grupos funcionales. si algún día vuelvo a la BD, a mí me encantaría trabajar con grupos funcionales y diversidad genética, sería muy bien. Nada, Sí. a ver si alguien te consigue una postdoc. A vosotros. Los métodos que usas para estudiar anidamiento, ¿cómo tratan el tema de error de medir si es que hay un problema? Que a lo mejor a veces hay especies allí que están ahí, pero tú nunca acaban en tus muestras. Sí, Entonces, tienes razón. ¿eso cómo Lo se único trata? que lo No sé. tratamos que se trata de muestreo que hemos intentado hacer de forma comparable teniendo en cuenta los tamaños de las lagunas y la heterogeneidad ambiental. Lo único que podemos controlar es por el tipo de muestreo que hemos hecho. En realidad ahora, ya que esto lo voy a decir, estamos escribiendo un artículo y usamos datos rarefractados de matrices reales y sale bastante, o sea, es mucho más fácil detectar patrones con ese tipo de datos que con datos reales, porque corrige muchas veces, por ejemplo, las especies más abundantes te van a enmascarar determinadas cosas, ¿no? Entonces, de esa forma se corrige, sí. Pero no es fácil, ¿eh? Y además usar varios modelos nulos, que aquí no se han usado.